Y vamos a abrir nuestras Biblias ahora, hermano, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. El tema de esta tarde lleva por nombre la recompensa de vencer, porque esta es una iglesia que ha vencido, que es victoriosa y que seguirá viviendo en victoria, hermano. Y Dios quiere afirmar algo hoy, quiere levantar a este pueblo todavía más de lo que lo ha levantado. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Padre, sería imposible compartir tu palabra si fuera con mis fuerzas. Si fuera únicamente Dios conocimiento humano, de nada serviría, Rey, tomar este micrófono. Por eso, Padre, que te pido que tu Espíritu Santo en este momento ministre y dé el mensaje, Dios, lo que necesita esta iglesia, lo que necesita este pueblo que amas tanto, porque sin duda, Rey, que desde que veníamos hacia acá sentíamos, Padre, tu presencia, y al entrar a este lugar, Rey, esta es tu casa, Dios. Y como aquí estás, Padre, te pido que tú seas dirigiendo mis palabras, instruyendo a tu pueblo. Edifica, Padre, este hermoso pueblo, como hasta ahora lo has hecho, y aún más allá, Dios, porque cosas grandes tú harás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo veía un programa de televisión que se llama Jefe Encubierto, y en ese programa, no sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, donde un dueño de alguna empresa en Estados Unidos se viste de empleado y empieza a tratar con sus empleados, pero en particular se encontró con un empleado que era cristiano. Cuando llega el momento que él se descubre ante ese empleado, el empleado empieza a llorar y le empieza a decir, ¿sabes? Hoy por la mañana mientras leía la Biblia, el Señor me dijo que hoy estaría delante de un rey. Entonces el dueño de la empresa le dice, el que está delante de un rey soy yo. Y qué importante es que la gente reconozca que somos hijos de un rey, que tenemos la dignidad de ser un pueblo del Señor, que hemos captado la atención de Dios y el amor de Dios por misericordia, pero los reyes, hermano, tienen ciertas características, los reyes tienen cierto nivel, los reyes son gente que tiene poder, y parece que a veces no ocurre eso en el pueblo de Dios. Parece que a veces el pueblo de Dios vive como tímido, con poca iniciativa. A veces el pueblo de Dios vive temeroso, muchas veces triste. Y la verdad, hermano, que yo cuando entré hace rato a este lugar desde el servicio de la mañana, y se lo digo a mi hermano Jorge, felicito a papá por lo que está haciendo con su vida. Porque sí se siente la presencia de Dios aquí. Y Dios tiene aquí su presencia para hacerte a ti una persona victoriosa. Una persona que tenga características de un hijo de Dios y como tal, como un príncipe, que sabe darse su lugar y que la gente le reconoce como hijo del Señor. Que la gente entienda que aquí está Dios con ustedes. Porque hay mucha gente que no cree que Dios está acá adentro. Si la gente creyera que Dios está aquí, estaría lleno este lugar. Faltarían servicios, faltaría espacio. Pero la gente quiere ver a Dios a través de ti. Y si tenemos un Dios guerrero, tenemos un Dios victorioso, tiene que ver las victorias que tú peleas a diario y las victorias que tú obtienes a diario. Y vemos aquí en la palabra de Dios cómo está el pueblo de Dios en orden de batalla contra otro pueblo. Y antes de ahondar en esta enseñanza, quiero recordarte que hay hombres
que llegaron a palacio. Para unos fue muy fácil llegar a palacio. Es decir, que el trato de Dios para cada uno de nosotros es diferente y a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos que otros que llegan a Cristo son más prosperados que nosotros o que los problemas de otros que tienen menos tiempo se resuelven más rápido que para nosotros. Pero es que Dios en la Biblia nos enseña que como hijos del rey, para llegar a palacio hay diferentes medios y para unos es más fácil que para otros. Ustedes están rentando este lugar, pero el Señor ya tiene la tierra que les va a dar. El Señor ya la está preparando. Y tal vez para unos hasta se los regalan. Para otros hay que ahorrar. Y es más difícil. Yo a veces le digo a Dios, ¿por qué, Señor, hay hermanos que les regalan 500, 600 metros de terreno? Y yo tengo que estar juntando para unos cuantos metros en esa. Y Dios dice, es mi trato porque los amo. Y los amo a ellos y los amo a ustedes. Mas yo quiero hacerlos crecer a ustedes de otra manera. Con esto que le estoy diciendo a mi hermano Jorge, no va a ser fácil. Pero el Señor está con ustedes. Amén. Y vemos en la Biblia cómo un Moisés llegó a palacio simplemente por haber nacido. Moisés no hizo nada. Él nació y llegó a palacio. Vemos un Mardoqueo que llegó a palacio. Se puso el pueblo en oración, fueron obedientes y Mardoqueo también estuvo en palacio. Vemos a un Daniel que propuso en su corazón no contaminarse y eso lo llevó a palacio. Un José que tuvo que ser vendido, tuvo que estar en la cárcel, pero finalmente llegó a palacio. Pero hoy vamos a hablar de un hombre que para llegar a palacio tuvo que vencer. Y ese hombre es David. Y volvemos a leer ahí en 1 Samuel 17, 1 al 3. De ahí no nos vamos a mover, hermano. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Imagina por un momento cómo se estaba desarrollando esta batalla. Dos montes, de un lado los filisteos, del otro lado el pueblo de Israel y en medio de ellos el valle. Tú debes de aprender a permanecer en lo alto con el Señor. Cuando la gente se atreve a descender al valle es donde está en peligro. Los cristianos que acostumbran a estar merodeando en las partes bajas y no en la parte del monte de Dios es donde está más expuesto a las derrotas. Es donde está expuesto más a las tentaciones. Y entonces estaban estos dos ejércitos en esos dos montes establecidos para pelear. Y dice en el versículo 4. Y salió entonces del campamento un filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Entonces entre los filisteos salió un hombre que la Biblia dice que era un hombre de 2.80 metros. Y dice la Biblia que se llamaba Goliat, mas la palabra Goliat es una palabra hebrea puesta por los hebreos a ese Goliat. Y la palabra Goliat quiere decir el que cautiva, el que desnuda, el que posee. Es decir, que había un hombre alto con diferentes características a ellos, a los israelitas. Era un hombre grande, sin embargo, para los israelitas lo veían grandote. Y los israelitas le pusieron Goliat. Más adelante veremos que Goliat, o el gigante, el filisteo, más bien, nunca se dijo a sí mismo Goliat. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los cristianos le ponemos nombre y los hacemos grandes a los problemas. Nosotros los hacemos gigantes y los hacemos fuertes y hasta les ponemos título, hermano. Y los cristianos muchas veces están peleando contra gigantes que ellos han permitido que se hagan grandes en su vida. No porque Dios quiera que sean grandes, sino el cristiano los levanta. De repente ves a cristianos que no pueden salir de la tristeza a pesar de llevar años en Cristo, porque hacen fuerte la tristeza para ellos y la hacen cada vez más grande. No puede ser posible que haya cristianos que vivan en depresión. Llegan a Cristo, el Señor los liberta, pero hay cristianos que constantemente están en depresión. Cristianos que levantan el gigante de la culpa
Y lo hacen fuerte y dicen, yo soy culpable, yo soy el que ocasionó todo esto, mi familia se acabó, y lo hacen fuerte y lo ponen en un lugar alto. Hay cristianos que llevan el gigante de la acusación en su vida. Yo soy un mal padre, yo soy una mala madre, fui un mal hijo. ¿Cómo puedo ser yo así? Y llevan un gigante estableciendo siempre en su vida y hasta parece que van de la mano con él. Hay otros que se sienten inútiles. Hermano, el Señor ya nos transformó. Y el Señor no nos ha hecho inútiles, nos ha hecho capaces. Pero hay cristianos que en su vida pasada, sus padres, sus amigos, los tíos, la abuelita tal vez, les dijo, tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y siguen levantando a ese gigante que ya debe de estar derrotado. Y intentan hacer algo y fracasan y vuelven a confirmar que ese gigante es más fuerte que ellos. Hay mujeres que fueron abandonadas y caminan con ese estandarte del abandono, con ese gigante, y le ponen, soy la mujer abandonada, a mí todos me señalan, y se hacen hasta víctimas, hasta como que disfrutan caminar con ese tipo de gigantes a su lado. Gigantes de la infidelidad que se levantan en la vida del hombre y de la mujer y no pueden deshacerse de él. El gigante de la miseria. En esta se habla de mucha pobreza. Hay mucha maldad, es cierto, pero Nesa ha prosperado mucho. Nesa está llena de profesionistas. Lamentablemente hay un concepto de Nezahualcóyotl. Y mire que yo no soy de Nezahualcóyotl, yo soy de aquí de Naucalpan. Y llevo 6 años viviendo en Nesa. Y claro que he aprendido a amar a la tierra donde yo vivo. Pero a veces se tiene un concepto y a veces tú provienes de situaciones carentes, pero cuando llegas a Cristo Dios quiere cambiar eso también. Pero a veces parece que la gente no puede salir y trabaja, intenta, busca un trabajo, lo corren de ese trabajo. Hay un gigante que se está estableciendo ahí y no lo ha podido derrotar. El gigante de la burla. Hay quienes desde niños les han puesto apodos, los han criticado y viven con eso toda su vida, viven con dolor, viven con tristeza. Hay unos que viven con el trauma de que si soy feo, si soy gordo, si soy flaca, hermano, como sea, el Señor te ama. Pero a veces le haces más caso al gigante. A veces pones más tus oídos en lo que Él te está diciendo. Y a veces le obedeces en lo que Él te diga que haga. El Señor aquí nos está enseñando que ese gigante, el único que lo hace gigante, es su pueblo. Porque el Señor ha hecho un pueblo guerrero, un pueblo que tiene poder porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si vive con gigantes, y si vive con esas luchas, el gigante de la soberbia también se levanta en las iglesias. También se levanta el gigante del orgulloso. Esos gigantes tienen que caer hoy, hermano. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que sí, algo va a hacer el Señor hoy. Y dice en el versículo 5 al 7. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ahora imagínese, usted ha visto personas grandes, que están bastante grandes, se imponen, claro que se imponen. Bueno, él se imponía por su tamaño y también era un hombre armado, era un hombre capacitado para pelear. Entonces la batalla parecía ser incluso dispareja. Y dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y vea cómo les dice, ¿no soy yo el filisteo? Él nunca les dijo, yo soy Goliat, yo soy el que te voy a poseer, yo soy el que te voy a conquistar, yo soy el que te voy a dominar. Él simplemente les dijo, yo soy el filisteo. Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. La pelea y la condición era justa, porque tenemos un Dios justo. Pero nosotros a veces vemos la desventaja que no existe. Este hombre quería pelear y quería hacer algo justo. Les dijo,
Si el hombre que me manden me vence, nosotros les vamos a servir. Pero si yo le venzo a él, ustedes nos van a servir a nosotros. Al parecer era un trato justo, al parecer podía ser una pelea justa. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un Dios de justicia. Y cuando se viene un problema para nosotros, cuando se viene una dificultad, Dios jamás te va a poner en desventaja. Aunque para ti sea una desventaja, aunque para ti sea algo imposible, tú estás con el Dios de los imposibles. Y de parte de Él estás peleando. Y de parte de Él vas a vencer. Así que no podemos amedrentarnos y sentirnos menos y más chiquitos, porque el que está con nosotros es más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. Y dice ahí en el 10, y añadió el filisteo: oye, desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Este hombre no solo era grande, no solo estaba preparado, sino era retador. ¿Tú sabes cómo se ganan las guerras? Las batallas entre dos ejércitos no se ganan por el que mata más. Las guerras no se ganan así. No creas que en una guerra dicen: ¿cuántos te he matado? Ah, vas ganando tú. ¿Sabes cómo se ganan las guerras? Con intimidación. Y aquí Goliat estaba intimidando al pueblo y ya estaba perdiendo. A veces son pensamientos nada más y no va a suceder nada, porque el Señor está contigo. El Señor es el que pelea tus batallas. Una vez leí esta historia, era la historia de un niño que estaba sufriendo bullying en la escuela. Entonces había un niño que siempre lo estaba molestando, siempre lo estaba maltratando. Y una vez se lo platicó a su hermano mayor y le dijo: ¿sabes qué? Hay alguien en la escuela que me está molestando y lo hace a diario. Entonces su hermano le dice: mira, mañana que vayas a la escuela te vas a poner delante de él. Y cuando estés delante de él y él se te acerque y te quiera hacer algo, le vas a decir esto: es la última vez que te permito que lo vuelvas a hacer. Y de una vez te advierto, donde tú te atrevas vas a ver cómo te va a ir. Y le dijo el niño a su hermano: ¿así nada más? Así nada más. Entonces llegó el siguiente día, llegó a la escuela y se le acercó a aquel niño que lo estaba molestando. Y el otro niño ya venía con ganas de agredirlo y se paró y le dijo: ¡ey, alto ahí! Es la última oportunidad que te doy. Donde tú te acerques y me hagas algo, vas a ver cómo te va a ir. Entonces dicen que el otro niño se espantó y dijo: está bien, no te hago nada, ahí nos vemos, perdóname, perdóname. Y se empezó a hacer para atrás. Entonces el niño se quedó así como diciendo: ¿funcionó? Oye, funcionó. Y se iba bien contento y se da la vuelta y su hermano estaba atrás. ¿Sabes que cuando el Señor te manda a pelear, Él va atrás? Y tú a veces no lo sientes. Que cuando te parece algo que es imposible, el Señor dice: ve y hazlo porque yo te mando. Ve y atrévete a hacerlo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque ahorita le estaba diciendo a mi esposa: esta es una iglesia atrevida, de los que busca al Señor, de los que dice: no tenemos lonas, pero vamos a estar en la sombra. Gloria a Dios. Y si tiene un cacho de lona, ahí va a estar su cacho de lona, hermano. Eso es atreverse y eso es saber que el Señor te respalda. Y así como lo está haciendo la iglesia, así lo tienes que hacer en tu vida, sabiendo que el Señor dice: mira, se te hace imposible, tú crees que es difícil, tú crees que no vas a poder. ¿Cómo te digo que eso es para ti? ¿Cómo te hago creer que ese trabajo es para ti? ¿Cómo te hago creer que esa casa yo te la voy a dar a ti? Y empiezas a hacer cuentas y empiezas a ver tu nivel de crédito y dices: no, nunca se va a poder. Dice el Señor: ve y pídela porque yo te la voy a dar, porque yo voy detrás de ti. Pero a veces le creemos más al gigante: no te alcanza, no vas a poder, tú no eres capaz, acuérdate de lo que te dijeron. Y no haces nada porque le haces caso al gigante, le haces caso al Goliat. Entonces dice ahí en el 11, y voy rápido, hermanos: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? No tuvieron miedo, ¿verdad? ¿Qué tuvieron? Gran miedo. A ver, explíqueme esto, hermano. Un rey de un pueblo poderoso, un rey que sabía que tenía a Dios, un rey que tenía un ejército de batalla, y un hombre los tenía con gran miedo. ¿Verdad que en la iglesia hacemos muchas cosas? Servimos, oramos, ministramos a otros, pero no podemos con nuestro gigante. No podemos salir adelante con nuestro problema.
Y les damos consejo a otros y el nuestro, no podemos vencer a ese gigante, hermano. Y Dios te ha demostrado que ha estado contigo en muchas batallas y te ha dado la victoria. Por eso dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos olvidadizos, hermano. Y este rey junto con ese pueblo tenían gran miedo. Y dice en el 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía por 40 días. Ese filisteo se levantaba por la mañana y por la tarde y traía al pueblo de Dios, amedrentado por la tarde y por la mañana. Mira, cuando estamos de día a veces se nos olvidan nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras crisis, nuestras situaciones. Pero cuando llega la noche, ahí está el filisteo diciéndote, sigo aquí, ¿eh? Y te vas y te duermes y descansas, si es que descansas. Y cuando te despiertas dices, el problema sigue ahí. Era como si ese pueblo de repente saliera y dijera, y ahí está el gigante, ¿no? Sigue ahí. Y salía en la tarde y ahí está nuevamente ese gigante. Y ahí está nuevamente él. Hermano, 40 días. Yo me pregunto, ¿por qué perdemos la dignidad? ¿Qué no tenía dignidad ese pueblo? Un hombre los estaba amenazando constantemente. Y el pueblo soportando 40 días. ¿Cuánto llevas soportando tú? Yo creo que aquí hay más de uno que ya lleva más de 40 días. Tal vez años. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo te vas a levantar? Hace rato cuando el hermano estaba ministrando la alabanza y dijo, tiempo de levantarse, yo lo recibí también para mí, hermano. Y dije, Señor, ¿hasta cuándo se van a ver tu pueblo glorioso? Tu gloria sobre el pueblo tuyo. Que sea esa distinción de que el Señor está con ellos. Moisés le decía a Dios, ¿en qué nos conocerán los demás sino que tú andes con nosotros? ¿Será esa la señal? Y esa es la señal que la gente está esperando, ver que Dios anda contigo. Pero ¿sabes? La gente a veces no ve a Dios con nosotros, ve al gigante. Ve al que nos tiene atormentados, ve al que nos tiene tristes, ve al que nos tiene sin dormir y a veces sin comer y no por ayuno, sino porque se nos va hasta el hambre. Y ese gigante disfrutando 40 días. Yo creo que al primer día dijo, si se avienta uno a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que ya como por el día 15 decía, no, más se hacía fuerte. Esto sucede como cuando tú pasas por la casa de alguien y hay un perrito y te empieza a ladrar. Si te le impones, el perro no te va a volver a ladrar. Pero si tú le tienes miedo, aunque vayas con tu esposa, te va a ladrar a ti. Dice, este es el que me tiene miedo. Sí, así es. Entonces Goliat agarraba y decía, otra más. Y los trataba así, hermano. Y ven el 19 lo que dice. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. ¿Cómo estaba el pueblo? Qué bonita pelea, ¿no, hermano? Imagínense la pelea. Dice ahí que estaban peleando. Pero resulta que la pelea era uno amenazando y los otros amedrentados. Uno retándolos y los otros espantados. Vaya nivel de pelea que a veces vivimos los cristianos. No queremos pelear, hermano. No queremos luchar por lo que el Señor nos quiere dar. Te digo, para unos es más fácil, para otros es luchando por las cosas. Y dice en el 20 al 24, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Imagínate este pueblo, hermano. Vamos a pelear, ahora sí nos las va a pagar el gigante, porque dice que salían en gritos de combate. Adentro de la iglesia, hermano, al diablo le decimos de todo. Y cae y está a nuestros pies, pero cuando salimos nos somete con miedo y con intimidación. Adentro de la iglesia somos victoriosos, hermano. Y no estoy diciendo por Cuautitlán, lo digo por Nesa, ¿sí? Adentro, gloria a Dios, y cantamos, y Él es victorioso, y Él es grande y poderoso, y todos siguen con sus gigantes allá afuera.
Entonces no es el mismo Dios el que está acá adentro que el que está allá afuera. ¿Usted qué dice, hermano? Es el mismo, ¿verdad? Aquí vencemos el pecado y lo deshacemos, y allá afuera seguimos igual, pecando y viviendo como todos. Y entonces acá adentro decimos, ahora sí, yo me levanto y hoy soy un triunfador y hoy voy por la victoria y hoy voy a salir a mi negocio y hoy voy a vender mucho y hoy me quedo con ese trabajo. Y salen de su casa y el gigante, ¿a dónde vas? ¿Que tú qué? ¿Que ayer te predicaron qué? ¿Que tú puedes más que quién? ¿Y sabes qué hace el cristiano? Vuelve a agachar la cabeza. ¿Está bien, Goliat? No, ni hablar. Ya me dio miedo. Hermano, estás respaldado por Dios. Nunca olvides que estás respaldado por el Señor. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ya huían de él, hermano, no solo les daba miedo, pero dice que cuando David llegó, los escuchó. Dios está esperando hombres y mujeres con dignidad de hijos de Dios, que digan, ya basta. ¿Sí? Me han conocido de esta manera, o he sido una persona derrotada o fracasada, pero llegó el momento de que ya, este gigante ya no me puede dominar. Y entonces David escuchó lo que él estaba diciendo, y dice en el versículo 25 al 27, y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de sus tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Había ya entre ellos un hombre que le creía a Dios. ¿Cuántos le creen aquí a Dios? Había un hombre que le creía y decía, yo sé quién es Dios. Yo sé el poder que tiene Dios. Y decía, ¿y cómo puede ser que alguien que no tiene a Dios te tenga así? ¿Cómo puede ser que alguien que no teme a Dios, ni ama a Dios, ni lo tiene, te haga sentir lo que tú le has creído? Y entonces David empieza a reaccionar y empieza a tener una actitud que deberíamos de tener muchos, hermano, de levantarnos a pelear y que nuestra vida de verdad sea transformada, porque a veces se queda como en un límite nada más. Y dice en el 28, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermano, cuidado, cuide sus oídos, cuide su corazón, porque los filisteos meten infiltrados dentro de la familia. Tiene como que contactos dentro de la familia. Y dentro de la familia hay quien te dice, tú no puedes. Eres cristiano si ni has cambiado. Sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma. Para mí, tú no vales. Dentro de la misma familia de sangre, como le pasó a David, tenía sus infiltrados, tenía sus contactos. Goliat tenía quien desanima, quien te dice no puedes, quien dice no te atrevas, vas a volver a fracasar, de ti no esperamos ya nada. ¿Acaso se puede hablar algo bien de ti? Te puedo contar todas las veces que te has equivocado. Y ahí estás. Y a veces les creemos más a ellos, mas David no le creyó. Y dice en el 30, y apartándose
de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Cuando le vuelven a referir estas palabras a David, él dice: yo voy a pelear con él. Entonces le llevan el mensaje al rey, y yo creo que el rey creyó que llegó un hombre corpulento, grandote, y dijo: tráiganlo, tráiganlo, ya llegó el que nos va a defender, tráiganos ese siervo de Dios, tráiganlo acá, ha de tener la unción. Y cuando lo vio, llegó un muchachito, y el muchachito llegó diciendo: no tema, rey, ni teman todos, ya llegué yo. Y él le dijo: si no vas a poder, tú eres un muchachito, fíjate en ti. ¿Crees que Dios te puede usar? Para esas cosas se necesita inteligencia. Tú no estás preparado para eso. Y escuchas palabras así. Otros infiltrados, ¿dónde? Dentro del pueblo de Dios. ¿Quién se lo estaba diciendo? Alguien que tenía a Dios. Alguien que no era de su familia. Aún dentro de la iglesia, pastor. A veces le dicen a uno: ni te atrevas, ni lo hagas. ¿Cómo ves que el pastor quiere hacer esto? Es soñador. No sé si le ha pasado a mi hermano Jorge, pero a mí, por cada paso que doy, me quieren retroceder 3, hermano. A veces me quieren desanimar. Y el Señor luego te dice: te quiero levantar, tú vas a hacer esto dentro de la iglesia, yo te voy a usar. Lo platicas con un hermano y te dice: no, hermano, ¿cómo crees? No, el hermano ni va a dejar que lo hagas. Te van a bloquear, hermano, para vencer a tus gigantes. Y dice ahí en el 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él dijo: ¿sabes qué? Es tiempo de vencer, es tiempo de derrotar a este gigante. Ni un día más, ya es hora de que él se calle la boca y es hora de cortarle la cabeza. ¿Cuándo se la vas a cortar tú, hermano? ¿Cuántos años más quieres aguantar? ¿Cuántos días más quieres aguantar? Ahí vas caminando con tu gigante. Hasta todos te identifican con ese gigante ya. Se nota más el gigante que tú. Ya hasta te califican de esa manera. Ahí va el desobligado. Ya no lo eres, ¿verdad, hermano? Ahí va el irresponsable, ahí va el flojo, y ahí vas con tu gigante de flojera. Hermano, ese gigante cae en el nombre de Jesús. Ese gigante cae en el nombre de Jesús, y yo declaro en el nombre poderoso de nuestro Dios que aquí se van a levantar gentes que van a trabajar en esta obra. Es más, te quiero decir algo, ya lo sientes en tu corazón. Hay aquí algunos varones y algunas hermanas que dicen: tengo que dar ya más. Ya, se acabó la tibieza, se acabó el entretenimiento, tengo que hacer algo más. Porque algo no está pasando y va a pasar porque Dios me está llamando a levantarme. Y esos alguien están aquí. Y yo sé que esos alguien se van a acercar al hermano y va a decir: necesito que me enseñes a levantarme. Necesito que nos preparemos. Para los gigantes que vengan, en el nombre de Jesús, caerán. Amén. Aquí sí dicen amén, gloria a Dios. En el 40, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco de pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él.
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hermano, no le creas. Tú eres un hijo de Dios. Yo no sé si sabes la magnitud de esa palabra. Ser hijo de Dios. Ser un hijo del Dios Altísimo. Aquí están los escogidos del Señor. El filisteo va a tratar de dominarte, de controlarte, de controlar tus movimientos, de que no te muevas. ¿Sabes por qué? Porque Él sí sabe quién está contigo. Él sí sabe que es poderoso el que está contigo. Y como no puede hacer nada contra ti, te está diciendo que no te muevas. Te está diciendo que no eres capaz. Porque Él sí sabe quién es Jehová de los ejércitos. A veces su pueblo parece que no sabe a quién tiene. Pero tú te vas a levantar, hermano. Tú te vas a levantar como esa generación. Una generación que el pueblo de Dios está necesitando en estos tiempos que hay tantas iglesias. Y en esto quiero decirle algo de parte de Dios, hermano. Están creciendo, están caminando, pero lo principal lo están haciendo con Dios. Y yo creo que en esto, no hemos platicado mi esposa y yo, pero en esto está de acuerdo mi esposa. Tienen la esencia de la sana doctrina. Lo están haciendo correctamente. Pero tiene que llegar el despertar para conquistar, para ganar, para gobernar, para llegar a palacio. Amén. Gloria a Dios. Y dijo el filisteo en el 43 a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque lo que a veces vivimos provoca a Dios. Provoca a Dios, y Dios está, hermano, extendiendo su mano a ver quién le cree para derrotar su gigante, para derrotar su opresión. Dios está esperando que ese pueblo le crea. Llega el tiempo, hermano, para esta iglesia de más. Llega el tiempo para más. Llega el tiempo para ir por más. Y lo va a hacer contigo, hermano. Al menos que te lo quieras perder. David les dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y si tú estás, hermano, en una crisis económica, en tu negocio, en tu empleo, mañana ve en nombre de Jehová de los ejércitos. Y vas a ver lo que va a pasar. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle al Señor. Más adelante, dice la palabra, que David sacó una piedra, le dio al gigante o a Goliat o al filisteo, como usted le llame a su gigante. Cayó y con una espada le cortó la cabeza. Y posterior a eso, el pueblo se volvió valiente. Todos se levantaron y fueron en contra de todos los filisteos. Y todos tomaron el botín. Las peleas tienen botín, hermano. Las peleas tienen recompensa. Pero para David había una recompensa especial. Antes de platicarte de esa recompensa, quiero platicarte esta historia de cómo el enemigo nos controla y nos domina y cómo lo hacemos grande. Eran dos niños que fueron a visitar una vez a sus abuelos al pueblo. Entonces la abuelita tenía patitos y el niño le gustaba andar con la resortera, y en una de esas que le da el pato consentido de la abuela.
y lo mata. Entonces la niña lo ve y él le dice: no le digas a nadie. Dijo ella: no le digo a nadie si haces lo que yo digo. Entonces llega el momento que la abuela le dice, vamos a ponerle nombre a los niños, ¿sí? Jorgito y Angie. Entonces la abuela le dice a Angie: Angie, ¿lavas los trastes? No, abuela, los quiere lavar Jorgito. ¿Verdad que sí, Jorgito? Y Jorgito dijo: para que no le diga, bueno, y lo hace. Dice el abuelo: Angie, ¿me acompañas al bosque por leña? No, abuelo, el que quiere ir es Jorgito. ¿Verdad, Jorgito, que tú quieres ir? Y ahí va Jorgito como diciendo, si no les va a decir la verdad. Le decían a Angie: Angie, ¿me ayudas a barrer? No, el que quiere barrer, ¿quién es? Allá se la supo, Jorgito. Y allí va Jorgito, hasta que dijo Jorgito: ya no soporto más. Y a eso yo te invito hoy. Dijo: ya no soporto más, voy a hablar con mi abuela. Se atrevió, le dijo: oye, abuelita, ¿te acuerdas del patito bonito, ese amarillito que tú tenías? Que ya no has visto últimamente. Dice: sí, sí me acuerdo. Bueno, estaba jugando con la resortera y yo lo maté. Lo confieso, yo maté al pato. Dice la abuela: pues el día que tú lo mataste, yo estaba en la ventana y yo vi que tú lo hiciste. Y yo solo estaba esperando hasta cuándo ibas a soportar a tu hermana que te trajera así, porque yo ya lo sabía. ¿Hasta cuándo ibas a estar obedeciéndola a ella? El pueblo de Dios a veces está obedeciendo a su gigante y el Señor ya todo lo sabe, hermanos. Dios lo sabe todo. Y Dios sabe en qué te equivocas. Dios sabe en qué le fallas. Y Dios está esperando que te levantes y venzas. Cuando David derrotó al gigante o a Goliat, no descendió el Señor y acabó con él. Porque Dios no va a descender para derrotar tu gigante. El Señor está esperando quién lo va a hacer en su nombre. El Señor está esperando que digan: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo me levanto en nombre del Señor. Yo me levanto con la autoridad que Dios me ha dado. Yo derribo a mi gigante porque el Señor me dio la victoria. Porque mucho: Señor, ya quita al gigante, que ya no me amenace. Señor, no lo voy a quitar. Y va a durar el tiempo que tú quieras, hasta que te atrevas a hacerlo en mi nombre. Hasta que te atrevas a creerme que yo estoy contigo. ¿Estás dispuesto a hacerlo a su nombre, hermano? Vamos a ver nuevamente el 17:25. Ya con esto vamos a terminar. 17:25, y de ahí nos brincamos al 18, 1 y 2. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahí el pueblo le estaba diciendo: hay una recompensa para el que venza. Y si tú no vives tus recompensas, hermano, es porque no vences. Si tú no vives las bendiciones y las promesas de Dios, muchas de esas no las estás viviendo porque no te has dignado a levantarte y vencer al gigante. Y prefieres vivir con él, y prefieres caminar con él, a decir: se acabó. Me levanto como un hijo de Dios. Esto no me puede tener así toda la vida. Entonces, ¿de qué sirvió llegar a Cristo si hay cosas que en mi vida no han cambiado?
Si el Señor promete y bendice y prospera a otros y cambia a otros, cambia al esposo de otras, el mío todavía no cambia. Tal vez allá hay un gigante que no has vencido, y el día que lo vences, mira, tu esposo de rodillas a los pies de Cristo. ¿Por qué cambian los? Yo quisiera que mis hijos fueran como los de tal hermano. Yo quisiera. Tal vez hay un gigante que no has vencido, y lo estás levantando a cada rato, y lo estás enalteciendo, y le pones nombre. Y el Señor dice: hazlo en mi nombre. Yo te di poder y autoridad para que tú lo hicieras. Y entonces ahí estaba la recompensa que le decían a David. Y en el 18 dice, 18:1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, ¿qué día? El día que venció, hermano, y no le dejó volver a la casa de su padre. Es decir, el día que David venció al filisteo, entró a palacio. Ese día no volvió a casa. Ese día recibió la recompensa de vencer. Ese día habitó como alguien que es hijo de un Dios poderoso y un Dios vivo, el hijo del Dios verdadero. Creo que aquí a otros llegaron, ayunaron, oraron y le pasó lo que a Mardoqueo y entraron a palacio. Gloria a Dios. Hay iglesias que son así, hermano. Llegan, se establecen, crecen y uno dice: ¿y nosotros, Señor? Y si se levantan los infiltrados, ¿qué está pasando, hermano, con la iglesia? Ay, uno, gracias por tu apoyo, pero ya, sí. No vengo a echarle porras al hermano Jorge, pero quiero decirte esto, hermano. Cuando la iglesia crece, gloria a Dios. Y cuando la iglesia se reduce, es culpa de él. Qué duro, ¿eh? Eso es duro. Cuando la iglesia se llena, bien, la gloria es para Dios, Dios está con nosotros. Y cuando también no se llena, Dios está con nosotros. Si alguien está preocupado por el crecimiento de esta iglesia, se llama Jorge y Angie, y necesita Davides o David que se levanten y digan: vamos a luchar y vamos a pelear, y la gloria de Dios va a seguir creciendo en este lugar. Si se han levantado gigantes contra mí, yo voy a vencer a los míos, y los que se levanten en contra de la iglesia, los vamos a vencer en el nombre del Señor. Porque hay oposición, porque hay lucha. Aquí hay una lucha entre el reino de Dios y las tinieblas, y están ganando, hermanos. No bajen la guardia. No bajen la guardia, porque el Señor está con ustedes. Y si otras gentes u otras iglesias son como Moisés, que se establecen y llegan rápido a palacio, gloria a Dios por esas iglesias. Son cuerpo y nos gozamos. Pero si tú, en lo individual, Dios te escogió como a David, que para que tú entres a palacio y alcances un nivel en tu vida, un nivel de paz, un nivel de prosperidad, un nivel de amor, de tranquilidad, de lo que tú estás necesitando, te toca pelear, lo tienes que hacer. Hay a quien Dios le está diciendo aquí: no hay de otra para ti. A ti te escogí como a David. David no dijo: oye Dios, ¿por qué a Moisés así? ¿Y por qué a este gigante para que yo entre al palacio? Házmelo más fácil. ¿O por qué no hacerlo de otra manera?
Daniel no se contaminó y gloria a Dios, llegó. Pero hay quienes tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que vencer. Lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y entonces entraremos a palacio, ocuparemos el lugar de hijos del rey. Si aquí hay Davids que dicen: a mí me ha costado trabajo, hermano. Sí he visto que otros llegan a Cristo y cambia su vida bien rápido, pero no sé por qué conmigo no. Es porque Dios te ha escogido. Y Dios no te hará pelear en injusticia o en desventaja, porque más es el que está con nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo, que el que se opone a que te levantes, que el que se opone a que seas feliz, el que se opone a que tengas paz, el que se opone a que tú sientas que tienes valor como ser humano y como hijo de Dios. Aunque te hayas equivocado, el Señor dice: yo te escogí y te traje para sentarte a mi mesa, no para que recibas de las migajas de otros, para que te sientes a mi mesa. Y si aquí hay David, yo te pido que te pongas en pie, hermano. Si aquí hay David que dicen: yo sé que lo mío no es fácil, yo sé que es luchando esto, yo entiendo que para otros es más fácil, pero para mí es tomando las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para que caiga. Y Padre, te alabo, Dios, te glorifico, Rey. Nos has traído hasta aquí, Dios, para decirle a este pueblo: hay una recompensa para ti. Jorge, hay una recompensa para ti y tu familia por obedecerme. Pero hay una recompensa para los que crean que yo ya tengo todo listo, que yo ya tengo el lugar en ese trabajo para ti, que yo ya tengo el lugar en esa escuela para ti, que yo ya tengo esa restauración en tu corazón y en tu familia, que los que ahora no te respetan te van a respetar, que los que ahora se burlan de ti lo van a dejar de hacer. Pero no será fácil. Y por eso, Padre, yo declaro en este momento, Rey, que aquí están los David que van a pelear, que pelearán por su casa, pelearán por sus hijos, pelearán, Dios, aún por los que no han nacido y serán sus generaciones. Pelearán, Dios, por los que predicarán desde este lugar y tal vez todavía no te conocen, Dios. Pelearán, Padre, por la expansión de este lugar. Que esta palabra, Señor, avive el don que tú has puesto en ellos. Y ponga, Señor, ese valor, Dios, para levantarse contra lo que nos ha querido hacer creer que tú no estás con nosotros. Mas tú nos dices: Padre, yo voy con ustedes, yo soy el que peleo, mía es la guerra y yo te daré la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendice.